Buenas tardes, mi nombre es María Fernanda Lara García. Mi tema es modificación de la técnica decir, mostrar, hacer en pacientes pediátricos con discapacidad sensorial. La atención dental no debe limitarse únicamente en los tratamientos dentales, sino también en la atención psicológica y emocional del niño. Existen técnicas establecidas para el manejo de la conducta en el paciente pediátrico, donde las técnicas de comunicación son imprescindibles de aplicar y por consiguiente la técnica decir, mostrar, hacer es una de ellas. El odontólogo suele enfrentarse a diferentes retos, entre ellos cuando se presentan niños con alguna discapacidad a la consulta dental, por lo que se muestran las modificaciones de la técnica decir, mostrar, hacer en la población pediátrica que presenta algún tipo de discapacidad sensorial. El manejo de la conducta en odontopediatría genera la aceptación positiva del tratamiento por parte del paciente, así como reducir su miedo y ansiedad. Es la base durante la atención dental mediante la aplicación de diversas técnicas para realizar el tratamiento exitosamente. La valoración previa de la conducta permite seleccionar las técnicas adecuadas a emplear. El autor Vogt clasifica en técnicas de comunicación, técnicas de modificación de la conducta, técnicas de limitación y técnicas prohibidas. Las técnicas de comunicación son las de primera elección. Se emplean en pacientes con la suficiente madurez para comunicarse con el odontólogo. El autor Vogt, dentro de su clasificación de técnicas de manejo de la conducta, desarrolla las técnicas de comunicación que son decir, mostrar, hacer, lenguaje pediátrico, distracción, control de voz, preguntar, explicar, preguntar, entre otras. La técnica decir, mostrar, hacer es una de las técnicas más utilizadas para la modificación de la conducta. Se pretende familiarizar y persuadir al paciente de forma positiva para modificar su respuesta ante los tratamientos. Consiste en explicar lo que se realizará empleando lenguaje pediátrico o alterno. Se muestra el procedimiento con ayuda de objetos visuales, auditivos, olfativos y táctiles. Y finalmente se realiza lo que se le explicó y mostró previamente. Según la OMS, la discapacidad se presenta ante un impedimento de la capacidad de realizar las actividades de forma normal con respecto al resto de la población. Clasifica la discapacidad en física, sensorial, intelectual y psicosocial. De acuerdo con el último censo de población realizado en 2020 por el INEGI, en México el 4.9% de la población total presenta discapacidad. En México existe una alta prevalencia de discapacidad, donde un grupo extenso de la población presenta algún tipo de discapacidad sensorial. La discapacidad sensorial comprende a las personas con discapacidad visual, auditiva y del lenguaje. De acuerdo con el último censo de población realizado en 2020 por el INEGI, se obtuvo un total de más de 17,000 personas que presentan discapacidad y limitación sensorial. El 3.9% representa a la población total con discapacidad sensorial y el 10.1% a la población total con limitación del tipo sensorial. Según la OMS, la discapacidad visual hace referencia a las limitaciones a las que se enfrenta una persona con una afectación ocular en la interacción con su entorno físico y social. Asimismo, clasifica la discapacidad en leve, moderada, grave y ceguera. Los niños con discapacidad visual dependen de sus padres para realizar su higiene oral, por ello se recomienda involucrar a los padres para mejorar este aspecto. La discapacidad auditiva es el impedimento de la percepción auditiva, así como la comprensión, explicación y adquisición del lenguaje. Se clasifica en intensa, grave o severa. Puede ser de uno o ambos oídos y puede ser permanente o temporal. Se incluyen a las personas con debilidad auditiva, es decir, que escuchan únicamente sonidos de alta intensidad, así como las personas que utilizan aparatos auditivos. Los niños tienen dificultad para adquirir el lenguaje, lo que limita su desarrollo y las relaciones sociales. La discapacidad del lenguaje se refiere a la dificultad de comunicarse, afecta a la capacidad de hablar, leer, escribir, pronunciar y comprender palabras y frases. Suele ser de tipo hereditario. Debido a la necesidad de obtener éxito en el manejo de la conducta de los pacientes pediátricos con discapacidad sensorial,
Se han realizado diversas modificaciones a la técnica decir, mostrar, hacer. Estas se realizan dependiendo del tipo de discapacidad sensorial que se presente, haciendo uso de los sentidos que no están impedidos. Las modificaciones para la discapacidad sensorial visual son decir, tocar, hacer, decir, oír, hacer, decir, probar, hacer y decir, oler, hacer. Para realizar la técnica decir, tocar, hacer, se sugiere que por medio de diversos métodos didácticos de apoyo se le muestra a través del sentido del tacto. Se puede emplear el uso de macromodelos de yeso como apoyo sensorial táctil con el fin de explicarle al paciente procedimientos. De igual forma, se sugiere que el instrumental a utilizar sea tocado previamente por el paciente mientras se le va describiendo. Para realizar la técnica decir, oír, hacer, la audición será el medio de comunicación con el paciente al momento de explicarle los procedimientos. El uso de canciones infantiles con temas de odontología pueden resultar muy útiles para explicarle al paciente los procedimientos a realizar. Para realizar la técnica decir, probar, hacer, se sugiere dar a probar al paciente ciertos materiales dentales para que reconozca los sabores y deje de ser algo nuevo para él al momento de realizar los procedimientos. Para realizar la técnica decir, oler, hacer, se puede hacer uso de materiales agradables al olfato para que el paciente los reconozca previo a utilizarlos. Para la parte de decir, tocar, hacer, se realizó material didáctico de apoyo para ejemplificar el tratamiento de colocación de resinas. Consta de una tabla donde en la parte superior, con ayuda de botellas de PET, se colocó un diente sano que asemeja la anatomía dental de los molares, otro que presenta una lesión de caries dental elaborada con foamy moldeable y finalmente uno para la restauración de resina elaborada con foamy moldeable color blanco simulando la zona restaurada. Esto se realizó con la finalidad de ejemplificar el proceso de caries y el tratamiento a realizar. Posteriormente se encuentra el proceso de colocación de una resina. Se comenzó con la ejemplificación del aislamiento absoluto, donde el paciente puede sentir la textura del dique de hule, el arco de Young, elaborado con palos de madera forrados de papel aluminio, y la grapa elaborada a base de papel aluminio alrededor del diente realizado con botella de PET. El ácido grabador y adhesivo fueron elaborados con glicerina pintada de azul y amarillo respectivamente, contenidas en un popote con el objetivo de que el paciente al tocarlo pueda percibir la sensación moldeable. La resina sin fotocurar fue elaborada con plastilina. La luz de la lámpara de fotocurado fue ejemplificada con luces LED, pues se puede sentir el calor que las luces emiten. Y finalmente, la simulación de la resina fotocurada que fue hecha a base de foamy moldeable endurecido, con el objetivo de que el paciente identifique el cambio en las texturas antes y después de fotocurar. Los materiales utilizados se realizaron con tonos los más similares posibles a los reales, con la final de que los pacientes con baja visión puedan percibir algunas tonalidades. Para las adecuaciones de la discapacidad sensorial auditiva, existen métodos de apoyo que están basados en los sistemas aumentativos y alternativos de la comunicación. Son usados para apoyar a las personas que presentan una comunicación verbal de forma limitada o nula. El sistema pictográfico de comunicación SPC se emplean símbolos para establecer una comunicación no verbal. Y en el sistema de comunicación por intercambio de imágenes PECS se emplean imágenes por medio de tarjetas para el intercambio de ideas. Las modificaciones sugeridas para la aplicación de la técnica decir, mostrar, hacer son mostrar, tocar, hacer, mostrar, probar, hacer y mostrar, oler, hacer, donde para la parte de mostrar se sugiere emplear los SAC previamente explicados. Para la técnica mostrar, tocar, hacer, por medio del tacto, el paciente puede sentir materiales e instrumentos con precaución y se pueden emplear métodos didácticos de apoyo tangibles dependiendo del tratamiento. Para la técnica mostrar, probar, hacer, se le da a probar al paciente materiales de sabores que se utilizan con regularidad en la consulta, como pasta de profilaxis. Y finalmente, para la técnica mostrar, oler, hacer, el paciente puede olfatar materiales de sabores que se utilizan con regularidad en la consulta. Con la finalidad de que el paciente con discapacidad auditiva por medio de la vista comprenda los tratamientos a realizar durante la consulta dental,
Se elaboró una propuesta con material didáctico de apoyo para ejemplificar los pasos para realizar una higiene oral adecuada y la toma de radiografías. Esta actividad fue basada en el SEPC y PECS. Dicho material didáctico consta de 2 tablillas elaboradas a base de una caja de cartón reutilizada. Se pintaron ambas tablillas y por encima se colocó un velcro de forma vertical. Se imprimieron imágenes ilustrativas de los temas ya mencionados con la finalidad de que el paciente logre acomodar y pegar en el velcro las imágenes en orden después de explicarle el procedimiento. El objetivo de esta actividad es mostrar al paciente mediante la vista los tratamientos que se realizan con regularidad en el consultorio, así como los materiales y equipo que se utilizan. Es importante no olvidar hacer uso de los demás sentidos para complementar la explicación, así como apoyarnos de los padres para mejorar la comunicación. El paciente deberá hacer uso de los sentidos que tiene más desarrollados y el odontólogo se apoyará de ellos para lograr explicar los tratamientos a realizar y obtener un manejo de la conducta adecuado, por lo que la técnica decir, mostrar, hacer se modificaría de acuerdo a estas necesidades. Por lo tanto, las modificaciones para la técnica decir, mostrar, hacer en pacientes con discapacidad sensorial del lenguaje son mostrar, tocar, hacer, mostrar, oler, hacer y mostrar, probar, hacer, que fueron explicadas anteriormente, pues son las mismas adecuaciones tanto para pacientes con discapacidad sensorial auditiva y del lenguaje. Se realizó material didáctico de apoyo para la parte de mostrar, donde por medio de un manual de procedimientos en odontopediatría para pacientes con discapacidad sensorial del lenguaje, basado en el sistema pictográfico de comunicación, se muestran procedimientos ejemplificados mediante imágenes y frases. Dicho manual se realizó tanto en físico como en digital. Consta de 3 ejemplos de tratamientos dentales como corona dental, extracción y mantenedor de espacio, colocados en orden de acuerdo con los pasos en los que se realiza. Se emplean imágenes ilustrativas acompañadas de frases cortas con lenguaje pediátrico que puede ser empleado en los grupos etarios preescolar y escolar. El objetivo de este material de apoyo es que el paciente logre comprender y familiarizarse con los pasos que se le van a realizar de acuerdo con el tipo de procedimiento dental que necesite. Se sugiere complementar con los demás sentidos que no están impedidos y utilizarlos de apoyo para que los procedimientos se comprendan de mejor manera. La importancia de un adecuado manejo de la conducta en pacientes pediátricos mediante las técnicas de comunicación radica en que será determinante para las futuras visitas al odontólogo, pues las experiencias previas son decisivas en la aceptación del tratamiento dental por parte del niño. El conocimiento y habilidad del odontólogo al recibir en la consulta a un paciente con discapacidad sensorial es importante para una correcta atención dental. Deberá adaptarse al tipo de sentido que el paciente tenga impedido. Por ello es necesario tener el conocimiento de las alternativas para su atención, el tipo de comunicación que se establecerá, así como la empatía y disposición para abordarlo. La inclusión forma parte esencial de la atención odontopediátrica para fomentar el hábito de las visitas al odontólogo para evitar que se sientan rechazados y excluidos por el tipo de discapacidad sensorial que pueda presentar. La comunicación con pacientes pediátricos con discapacidad sensorial suele representar un reto para el odontólogo, por lo que es importante conocer sus características con el fin de obtener tratamientos dentales exitosos y a su vez que el paciente obtenga experiencias agradables durante sus visitas dentales. Y por ende se sienta incluido y se refuerce el hábito de la atención dental que muchas veces se ve limitada debido a la falta de conocimiento y habilidad del odontólogo para atender a estos pacientes. Y finalmente, la discapacidad no debería ser un obstáculo para el éxito. Stephen Hawking para el Informe Mundial sobre la Discapacidad de la OMS. Muchas gracias y por mi raza hablará el espíritu.